Ok, muy bien. Ok, pues bueno, gracias y pues buenos días a todas las que llegaron un poquito después y no tuve oportunidad de saludarlas hace ratito. Vamos a empezar y vamos a hablar, el capítulo 15 nos habla de lo que es la resurrección de los muertos. Déjenme decirles que, bueno, aparte que es un capítulo bastante extenso, ayer que traté de imprimir lo que iba yo a hablar, resulta que la impresora nada más imprimió 2 paginitas porque las otras se acabó la tinta y no lo tenía claro, ¿no? Y yo no puse mucho en la computadora. Pero bueno, finalmente lo que opté por hacer fue tomar fotos del texto. Entonces espero que esto no, en lo que leo una cosa y veo la pantalla, lo que vamos a compartir, espero que no genere mucho problema en el entendimiento, pero bueno, estamos listas y hablar sobre un tema tan importante como es la resurrección de los muertos es muy, muy relevante y vamos a ver por qué, según lo que los teólogos nos dicen en diferentes teólogos acerca de este tema, ¿no? Entonces podemos decir que como contexto general para este capítulo, debemos acordarnos nuevamente que estamos en Corinto, una ciudad altamente perversa en todos los sentidos, en donde por el amor de Dios muchos de los hermanos se habían convertido. Pablo había llegado a la ciudad de Corinto y con el apoyo del Espíritu Santo había logrado establecer una iglesia fuerte. De hecho, durante un tiempo, según dicen las escrituras, importante, estaban haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, empezaron a entrar una serie de dudas, una serie de situaciones sobre varios temas. Y es esto lo que genera que Pablo escriba esta carta, que sabemos que no es la primera, es la segunda, en donde empieza a contestar sobre todos estos temas donde se estaban encontrando estas situaciones de confusión, de duda por parte de la gente de la sinagoga o de la iglesia de Corinto. Dice aquí que esto es comprensible porque el trasfondo cultural que había ahí era un trasfondo griego, también lo habíamos comentado. Un trasfondo griego con una cultura de filosofía muy fuerte. De hecho, ustedes conocen todavía, estudiamos en las escuelas, los filósofos griegos, o sea, era algo muy importante. Entonces ellos se habían creado en este trasfondo con ideas relacionadas a la muerte y relacionadas a la resurrección de los muertos. Creo que estoy escuchando algo de ruido, no sé quién, pudieran apagar sus micrófonos, por favor. Entonces, este trasfondo cultural en el que muchos de ellos habían crecido, la mayoría, y que de repente viene Pablo y habla de la palabra y el Espíritu los llena y les dice que esta es la verdad, pero ellos seguían teniendo contacto con la sociedad de Corinto, muchos de ellos con familiares, tal vez hasta padres, hermanos o esposos, ¿verdad?, que no se habían convertido todavía. Esto generaba que las comunicaciones o las conversaciones los hicieran un poquito, si no precisamente dudar de la fe, si la fe había sido verdadera, ¿verdad?, por lo menos sí de algunas de las doctrinas estaban siendo como moldeadas, ¿no? A través, como fusionadas con lo que les decía la sociedad, con esta filosofía tan fuerte y lo que Pablo había establecido, ¿no? Entonces, en este caso, una de las, bueno, vimos ya la parte del hablar de lenguas, la importancia del amor, cómo deben vestirse las mujeres, los dones espirituales. Cada uno de los capítulos que hemos revisado en Primera de Corintios es una respuesta que Pablo está dando acerca de dónde había preguntas y cierta confusión. Así que ahora nos tocaría hablar del tema de la resurrección de los muertos. Cuando nosotros leemos los versículos de este capítulo, nos encontramos que en realidad
Pablo no habla tanto de que ellos creyeran sobre la resurrección de Cristo, sino era más bien en referencia a la resurrección de ellos como hermanos en la iglesia. Era esa la mayor, el mayor problema que ellos estaban teniendo, ¿no? Porque de alguna manera ellos ya habían creído en la resurrección de Jesús. ¿Y cómo no hacerlo? Si sabemos que la manera en la que nosotros nos convertimos, nosotros los cristianos, es con nuestra boca decir que Jesús, que creemos en Él, que entregamos la vida a Él, que nos arrepentimos de lo que no hayamos hecho agradable al Señor y que creemos que Dios lo resucitó de los muertos. Esto lo vemos en Romanos, a ratito lo vamos a ver en la pantalla para que sea todavía más claro, pero sabemos que nosotros esto lo hicimos. Bueno, ellos hace 2000 años no son la diferencia. Ellos también habían hecho esta confusión, ¿verdad? Con sus bocas, así que en realidad ellos habían creído. Si realmente habían creído y había una conversión real, ese no era tanto el problema, sino el problema era más bien acerca de la resurrección de ellos mismos, ¿no? Encontré por ahí que en la cultura griega predominaba mucho el pensamiento de que la muerte era una liberación del alma, de la cárcel del cuerpo. Es como si el alma estuviera encarcelada en un cuerpo y entonces en realidad la muerte era como una liberación para que ya no hubiera dolor, para que ya no hubiera enfermedades, para que ya, en fin, todo ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, esto hacía que ellos, por ejemplo, llegaran a pensar, entonces, decían, entonces, bueno, si vamos a resucitar, lo haremos en este cuerpo que nos genera tanto problema. Ese es el amor de Dios. O sea, en este cuerpo que nos da dolor y enfermedad, porque pues eso es lo que me dicen mis familiares, ¿no? O sea, se libera el alma, pero si yo voy a resucitar así otra vez, volveremos a esta cárcel, etcétera, ¿no? Preguntas de este tipo. Por lo que Pablo entonces va a basar toda su disertación sobre la resurrección de los muertos y va a hablar sobre también la resurrección de Cristo y qué fue lo que pasó con Cristo después de que él resucitó, ¿no? Y él va a hablar como garantía, lo vamos a ver un poquito más adelante, la garantía de nuestra propia resurrección en algo maravilloso está a través de Cristo, porque Cristo es la persona que murió, resucitó, ¿verdad? Y lo podíamos ver en un estado maravilloso con la transformación que su cuerpo había tenido. La resurrección, hermanos, lo sabemos muy bien, ya ahorita hablando de lo que esto es básicamente lo que va a hablar Pablo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de qué significa la resurrección para el cristianismo, aquí y ahora, para nosotros, también para ellos, pero aquí y ahora también, ¿no? La resurrección es el eje central alrededor del cual gira el cristianismo, la resurrección de Jesucristo y la promesa de que nosotros resucitaremos también, que Él fue el primero, que Él fue la primicia de una cosecha maravillosa en la que gracias a Dios, y nunca dejaré de agradecer, de todas las maneras estamos incluidas, o en este caso estoy incluida, ¿no? Parte de esa cosecha maravillosa. Entonces, la resurrección es el eje central alrededor del cual gira el cristianismo. Sin la resurrección, el cristianismo sería solamente un pensamiento religioso, como muchos otros, y ocuparía un lugar junto a estas filosofías y especulaciones religiosas como el budismo, el confucianismo, el laocismo, el maoísmo, etc. La diferencia entre todos estos pensamientos religiosos es la resurrección de Cristo. Ellos tienen una tumba, ellos están muertos. Cristo es un Cristo vivo, Cristo está con nosotros, lo sentimos, se ha manifestado a tu vida, se ha manifestado a mi vida de diferentes maneras, sabemos que Él está ahí. Esa es la gran diferencia. La resurrección es de donde parten todas las doctrinas, es de donde parte la gracia de Dios a sus hijos para que vuelvan a estar con Él. Es la única manera. Lo dicen versículos tras versículos tras versículos, que Él es la puerta para todos, para los judíos o los hebreos
o quienes ustedes quieran, que no habían creído, que no creían en el Mesías y que habían pecado tanto, la única manera de entrar a través de Jesús. Para todo el mundo, los griegos, los gentiles y demás, es Jesús, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, es el milagro de la resurrección de Cristo, en donde se establece la misericordia de Dios para la humanidad. Así que es el eje central. Por eso algunos de los teólogos, veía yo aquí, que dicen que tal vez por eso esta disertación de Pablo fue tan extensa. De hecho, son 58 versículos y hasta los escritos que se han encontrado ahorita no se ha encontrado algo más extenso y profundo también sobre lo que es la resurrección de Cristo, ¿no? Pues regresando nuevamente a lo que esto significa, podemos decir entonces que Jesús no solo vino a ser un profeta más, como mucha gente lo señala, incluso los judíos ahora que no han creído en el Mesías, ellos dicen que Jesús fue un profeta. Hay otro pensamiento también donde dice, bueno, sí, Jesús fue un hombre muy sabio y vino a dar un ejemplo de vida. Como él vivió, así debemos nosotros vivir. Y entonces encontramos una serie de argumentos que son superficiales acerca de lo que realmente vino a hacer, ¿no? Entonces, en primera de Pedro 3:18, lo tengo aquí, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, solamente a través de él, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primero de Pedro 3:18 es muy claro. Habla aquí, es el justo por los injustos. Entonces, más allá de un ejemplo, más allá de un profeta, más allá de estos argumentos, él vino a hacer un intercambio. El justo por nosotros, los injustos. El que no tenía pecado por nosotros, los pecadores. El que no vio corrupción, ni aun cuando en su muerte, lo dice también, lo vamos a ver, por los corruptos. Entonces, realmente lo que él vino a hacer fue un intercambio de amor, de misericordia y de gracia para poder regresar con el Señor. Y esto es algo mucho más profundo de lo que a veces nosotros podemos escuchar, ¿no? Y dice el mismo versículo, ¿para qué fue este intercambio? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto, murió, pero fue vivificado en el Espíritu. Entonces, sí, en efecto, la resurrección es el punto central, el eje central de todo. De hecho, hemos escuchado muchas veces que todo está en función de la llegada de Cristo y de la obra que él hizo. Y de estos 3 años que él estuvo hablando a la gente, predicando la palabra, la verdad de Dios, ¿verdad? El punto máximo, el punto cúspide fue precisamente de su obra, de su amor, es la entrega, la resurrección y luego el poder maravilloso de Dios para resucitarle, ¿no? Entonces, dice aquí, en esta maravillosa señal, la que muestra que esta vida es esta maravillosa señal, la que muestra que esta vida es solo un preludio de la vida venidera, que disfrutaremos quienes confiamos en Jesús y que nosotros resucitaremos de los muertos como Él lo hizo. Esta verdad de Dios no la pudo destruir en aquel entonces y aún ahora, porque hay tanta persecución, incluso hasta llegar a la muerte, ¿no? Esta verdad de Dios no la pudo destruir ni la burla, ni la cárcel, ni la tortura, ni siquiera la muerte de sus seguidores. Ni tampoco la ha podido destruir el tiempo, porque sigue tan vigente como en el mismo momento en el que sucedió. Durante el mismo momento en el que él es arrestado, muerto, sepultado y resucitó. Esto es ahora, y nosotros lo vivimos, no con manifestaciones físicas tal vez, como la de sus apariciones, pero sabemos que él se ha manifestado, pues, lo amamos de diferentes maneras. Lo sabemos y es cuestión de que lo recordemos nada más. Muy bien. Entonces, de la resurrección, hermanos, emana la salvación de Dios a su pueblo.
y al mundo. O sea, esto es a los hebreos y a todo el mundo. En ella está la verdad de su misericordia y gran amor para que volvamos a su presencia. No es posible ser cristiano y no creer en la resurrección de Jesús. Y entender que por ello nosotros también resucitaremos. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir, después de esta breve introducción, vamos a empezar a compartir para ver más acerca de todo esto. Un momentito. No se ve ahí, ¿verdad? Ok, ahí está. Ya, ajá. Perfecto. Ya se ve. Ok, gracias. Vamos un poquito para acá. Ok. Bueno, antes de iniciar, como lo hago generalmente, voy a decirles esta parte que MacArthur dijo que a mí me encanta y que, como saben, es algo que a mí me lleva a hacer los estudios. Es: no haga que la Biblia diga lo que tú quieres que diga. No hagamos que la Biblia diga lo que nosotros creemos que querramos que diga, sino deja que diga la Biblia lo que Dios quiso que dijera. Así que todo lo que se habla, ¿verdad?, en estos estudios, lo sabemos, y yo lo ratifico, es basado solamente en las Escrituras y nada más. Muy bien. Muy bien, entonces dijimos que, ya ahorita me tengo que ir por acá. Ok. Muy bien. Entonces dijimos, no es posible ser cristiano y no creer en la resurrección de Jesús y entender que por ello nosotros también resucitaremos. Leamos Romanos 10:9. Bueno, el 7 al 9. Dice, ¿quién quiere leerlo? No sé si lo quiera leer alguno de ustedes. Meche, Elizabeth, Jackie. Romanos. Está en la pantalla. Ok. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Muy bien. Sí, entonces esto lo tenemos clarísimo. Nosotros lo hicimos en nuestra conversión, nosotros declaramos con nuestra boca. Después vino la fase del bautismo. Eso es otro tema importante, pero que sabemos que el bautismo en agua también es bíblico y debiera ser una práctica para todos nosotros. Pero no vamos a entrar a ese tema, vamos a quedarnos con esta parte donde, entonces, aquí está hablando precisamente, se está hablando de esto, que hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es mi Señor, y creer con todo mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, y entonces será salvo, ¿no? Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Si bien, hermanos, Romanos 10:9 no existía en el tiempo de la iglesia de Corinto, recordemos también esto que es muy importante. Una cosa es la primera parte de la Biblia, ¿no? Y otra cosa es la segunda parte. Bueno, voy a llamarle el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento no había Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento se escribió, los papiros fueron escritos décadas de años después de que Jesús muere. Y bueno, ya que haya llegado a nuestras manos, pues pasó muchísimo tiempo más. Así que lo único en lo que ellos se basaban, obviamente, para hacer esto, para que Pablo hablara en Romanos 10 de esto, se basaban en el Antiguo Testamento. Entonces, todos los creyentes de Corinto tenían que haber pasado por esta confesión de fe con respecto al Señor. Muy bien. Entonces, si ellos ya conocían esto, ya lo habían hecho, entonces
Por eso es que decimos, realmente la resurrección, lo que Pablo habla aquí a los corintios, no es tanto en la fe que ellos tuvieran sobre la resurrección de Cristo, sino más bien sobre su propia resurrección. Muy bien, entonces, así que Pablo, según lo que él escucha, ¿no? Que dice, es que seguramente alguien llegó y les dijo, los hermanos allá en Corinto están haciendo esto, está pasando lo otro, tienen dudas sobre la resurrección, que qué va a pasar con sus cuerpos, cómo va a ser, etcétera. Algo así tuvo que haber llegado a oídos de Pablo. Y entonces Pablo hace esta disertación de 58 versículos, que sabemos que la Biblia, los pergaminos no están divididos en versículos, sino es un escrito completo, pero bueno, fueron divididos en 58. Y entonces él lo que va a hacer es recordarle las verdades y las promesas de Dios con respecto a la resurrección de los muertos. Como les comento, es un capítulo extenso, y después de estar leyendo y checando con algunos teólogos cómo cada uno de ellos los divide, encontré cosas muy interesantes, pero creo que este es el que nos puede dar más claridad, porque sí es bastante extenso. Vamos a revisar nosotros aquí en el estudio bíblico y lo siguiente, lo vamos a partir de esta manera. Del versículo 1 al versículo 11, Pablo va a reforzar la doctrina de la resurrección de Jesús. Si bien no había duda en ello, ya lo dijimos, pero Pablo quiere enfatizarla como una parte de antecedente a lo que les va a explicar después de su propia resurrección. Entonces, del 1 al 11, básicamente Pablo va a reforzar la doctrina de la resurrección de Jesús. Del 12 al 19, Pablo les va a mostrar las implicaciones de negar la resurrección de Jesús y de ellos. O sea, hay implicaciones. ¿Qué implicaciones habría si ellos piensan que ellos no van a resucitar? Del 20 al 23, Pablo les va a mostrar la garantía de que la resurrección de Jesús va a ser la resurrección de ellos también en Jesús, quienes hayan creído en Jesús. Del 24 al 28, Pablo va a explicar un proceso muy interesante que sinceramente yo nunca había puesto atención en él. Y Pablo les explica cuál es el proceso paso a paso de cómo Dios y Jesús van a intervenir para vencer a la muerte cuando Él regrese. Cuando haya puesto a todos los enemigos bajo los pies de Jesús, y el último es la muerte, dice Pablo. Pero hay un proceso muy interesante que estoy todavía yo estudiándolo, porque no lo conocía y quiero informarme más. Entonces, muy interesante el 24 al 28, este proceso por el cual va a suceder cuando Jesucristo venga y entonces resucitemos todos nosotros. Del 29 al 34, Pablo les explica cómo ellos, los apóstoles, han pasado por dificultades por su fe y que ellos deben estar alertas, ¿no? Miren todo lo que nosotros hemos pasado. ¿Ustedes creen que si no fuera esto verdad, si esto que recibimos y lo que vimos no fuera cierto, entonces ustedes estén alertas, no cambien sus posiciones, ¿no? Más o menos del 29 al 34. Del 35 al 53, Pablo les va a explicar, este también es muy interesante, el proceso que pasarán sus cuerpos en el momento de la resurrección. ¿Okay? Del 24 al 28 es un proceso alrededor de la resurrección. ¿Qué iba a hacer Dios o qué va a hacer Dios y Jesús para que se dé la resurrección? Y acá es un proceso acerca del cambio de sus cuerpos, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus cuerpos? Y finalmente, del 53 al 58, Pablo va a hacer una exhortación. Si bien hay exhortaciones en todo el capítulo, aquí hay una exhortación como final, ¿no? Donde dice, aquí Pablo los va a exhortar y les va a explicar entonces cómo deben vivir con esta verdad sobre su resurrección postrera, ¿no? Les va a decir, es que así es como tenemos que vivir, así es como tiene que ser. Y bueno, con esto prácticamente Pablo termina esta parte de la resurrección de muertos.
Muy bien. Entonces, si no hay preguntas o dudas, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, pasaremos ya a leer del 1 al 11, porque el 1 al 11 vamos a empezar, tal vez hoy no, apenas lo terminemos, o tal vez no lo terminemos, pero Pablo refuerza la doctrina de la resurrección de Jesús. Entonces, no sé quién quisiera leerlo, por favor. ¿Quién dijo yo? Del 1 al 11, 1 Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Muy bien, gracias, Meche. Entonces, como dijimos, voy a pasar un poquito aquí arriba. En estos 11 primeros versículos, Pablo va a estar reforzando la doctrina de la resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a pasar al número 1, ¿verdad? Número 1 y 2. Aquí le vamos a llamar, otro teólogo que me pareció también muy interesante, lo divide estos 11 versículos en 4 fases. Y la primera fase es el testimonio de la iglesia, ¿ok? Que lo vamos a encontrar en el 1 y en el 2. Muy bien, entonces dice, Pablo reforzando la doctrina de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y poniendo como testimonio a la iglesia misma. Dice aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si lo retienes, este evangelio, ¿verdad?, que he predicado, sois salvos, si es que no creísteis en vano. No voy a entrar aquí tanto esta parte de no creer en vano, creo que es muy claro, hay gentes que hacen la oración de fe y tratan de unirse a la congregación, y yo creo que las mismas emociones y sentimientos que vemos ahora, que no son precisamente de una fe verdadera, sino de una necesidad personal, tal vez de afiliación a algún grupo, de conocer gente, a lo mejor, no sé, hay tantos intereses o motivaciones por los cuales a veces las personas pertenecen a una iglesia, pero no realmente en creer. Entonces, el ser humano va a ser el ser humano siempre. En Corintio era lo mismo, y dentro de 1000 años, aunque estemos viviendo en la luna, va a ser lo mismo. El ser humano no cambia. Así que esta parte de si no creísteis en vano no lo vamos a tocar. Básicamente es la gente que cree con otras intenciones, sin juzgar, por supuesto, simple y sencillamente, a lo mejor estando ya adentro, entrando con una intención diferente, estando ya dentro de la iglesia, ¿verdad? Y de creer y de haber hecho esta oración de fe, deciden cambiar porque es la voluntad del Señor. Pero entonces aquí él nada más les dice, todo esto, lo primero, ¿no? Lo que yo prediqué, que tú recibiste y que perseveras y que lo retenéis, ¿verdad? Eres salvo, si es que no creísteis en vano. Entonces, vamos a dejar el creísteis en vano para centrarnos en lo otro. Muy bien. Pablo les dice lo que van a escuchar. Les está diciendo aquí Pablo en el 1 y el 2. Miren, ¿saben qué? Lo que ustedes van a escuchar no es nada nuevo.
para ustedes? Pues el evangelio que se les ha predicado, ¿verdad? Es el evangelio que os he predicado. También ya lo recibisteis. Ya no tengo que hablar sobre el evangelio en sí, ustedes ya lo recibieron. Los hermanos de Corintio habían recibido este evangelio y habían ya creído en Jesucristo, y al haber confesado con su boca que creían en que Jesús resucitó de los muertos y se habían bautizado, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Y seguramente, así como nosotros, habían ya experimentado el milagro de la transformación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido todas estas manifestaciones del Señor, que sabemos que está con nosotros, y de una manera a veces increíble, milagrosa, que no sabemos cómo ni cuándo sucedió? Empezamos a vivir en nosotros unas actitudes distintas que nos muestran una transformación verdadera, algo que está cambiando, que es como el viento, ¿no? Que dice la Biblia, que no sabe uno de dónde viene, de dónde va, como así es el Espíritu Santo, así a veces son nuestros cambios, ¿no? Yo creo que todos tenemos testimonio de esto, es algo maravilloso, a veces sin ni siquiera tener que poner tanta atención en nuestra conciencia misma en el cambio, simple y sencillamente hay cosas que se van dando y esto es maravilloso. Entonces, esto que a ti te ha pasado y a mí me ha pasado, igualmente les tuvo que haber pasado a ellos. Entonces, Él les dice, mira, yo te prediqué, tú lo recibiste y tú estás seguramente perseverando. Entonces, esta evidencia de tu cambio, de tu transformación, ¿verdad? Es el poder del Evangelio, es el poder de que creemos en un Dios vivo que está con nosotros y que está cambiando nuestras vidas, ¿no? Es el poder de la resurrección de Jesús, por el perdón de pecados y nuestra salvación. Entonces, es aquí como mira, hay una iglesia que se ha formado, todos tenemos testimonios. O sea, claro que Jesucristo resucitó y esta resurrección ve todo lo que está transformando en tu vida, en mi vida, ¿no? El hecho de haber salido, en el caso de Corinto, una ciudad tan perversa, tan pecadora, ¿verdad? El hecho de haber salido de la ceguera espiritual y entrar en la luz y en la vida de Jesús mostraba el poder mismo de la resurrección. O sea, les estaba diciendo esto, que les dice, tú lo recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, ¿verdad? Eres salvo, son salvos, ustedes son salvos. Pero pone la condición, y bueno, ya esto lo comentamos, ¿no? Que si perseveráis y retenéis, serás salvo, siempre y cuando, ¿verdad? Si realmente creísteis. Muy bien, entonces, nosotros pudiéramos también decir que el hecho de que la iglesia haya estado por tantos años, ¿verdad? Y que la iglesia cada día crece más y más, es otro testimonio, ¿no? Hasta ahorita el testimonio de la resurrección de Cristo y del poder del evangelio se muestra en el crecimiento de la iglesia. Además está profetizada, ¿no? En el Antiguo Testamento, que va a haber un tiempo en el que mucha gente vendrá, que se levantarán los muertos, digamos, ¿verdad? Como dice Ezequiel 37, habrá esta resurrección maravillosa y se van a levantar y voltear todos a ver a Israel. Y bueno, o sea, este es el testimonio de la iglesia. Esta es la iglesia. Entonces, él está en estos dos versículos hablando de este testimonio maravilloso de la iglesia misma, de sus propias experiencias, ¿verdad? Lo que los ha hecho. Pues aquí tenemos Pablo predicando en la sinagoga de Corinto. Él había predicado, ellos habían recibido, ellos habían dado confesión de fe, ellos estaban perseverando y tenían que retener la palabra escrita, ¿verdad? De lo que ahora se conoce como el Antiguo Testamento. Aquí están bautizados. Entonces hay un testimonio, es la iglesia. Ese es el poder de la resurrección, ese es el poder ese es el poder de la resurrección y es el poder de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, si no hay dudas sobre esta parte, vamos a pasar al 3 y al 4. Entre el 3 y el 4 vamos a ver lo que dice. Bueno, no lo tengo escrito. ¿Quién me lo puede leer? ¿Alguien tiene por ahí a la mano para no regresarme y no tocar mucho el mouse? Si no, yo lo tengo ahí.
El 3 y 4 del 15, ¿verdad? Sí, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, Meche. Fíjense qué interesante en estos dos versículos. Dice que él primeramente os ha enseñado lo que a sí mismo recibió. O sea, él recibió, o sea, está diciéndoles que esta información que él les está dando es una información real, que él la recibió de esta manera. No especifica por quién. No sabemos, no sé si alguno de ustedes ha leído algo sobre la historia de Pablo. Yo quiero leer un libro que me recomendaron, conocer exactamente esos 3 años que él pasó antes de venir a su ministerio, qué se sabe sobre esto, qué fue lo que sucedió. Cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, no se habla de que le haya informado de nada más que de, ya sabemos de qué, lo vamos a revisar más adelante. Entonces, no sabemos si lo recibió los apóstoles directamente del Espíritu Santo, si hubo algún encuentro especial, pero sí él está afirmando y les está diciendo, porque primeramente yo les he estado enseñando lo que a sí mismo recibí, dice Pablo. ¿Y qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en este versículo 3 y 4, Pablo, y se acuerdan que les dije, hay un teólogo que maneja, hace esta división muy interesante de los versículos del 1 al 11. Entonces, él dice, en el versículo 3 y 4, hay un testimonio en las Escrituras de la veracidad de lo que sucedió y de la veracidad de la promesa de que ustedes también resucitarán. Uno es el testimonio de la propia iglesia, de su propia transformación, de que aquí están ustedes, de que hay otras iglesias, de que estamos creciendo. Ese es un testimonio del poder del evangelio y del poder de la resurrección de Jesús. Pero aquí está hablando de un testimonio que está en las Escrituras, ¿no? ¿Y las Escrituras qué son, hermanos? Las Escrituras es lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento, que es más o menos el 75% de la Biblia que tenemos frente a nosotros. Y se divide en la Torá, que es la ley, el Pentateuco, se divide en profetas, que es también muy extenso, maravilloso, ¿verdad? Todo lo que ellos profetizaron y cómo se ha cumplido. Y salmos y proverbios, que se le llama también libros de sabiduría. Entonces, hay un testimonio de la resurrección de Jesús, de que él fue sepultado, muerto, padeció y todo esto a través de las Escrituras. Entonces, seguramente esto él ya se los había dicho, pero nosotros vamos a revisar algunas de estas Escrituras, ¿no? Vamos a ver en cuáles de ellas él pudo haberlas compartido y pudo haber predicado para que ellos se convirtieran. Vamos a revisar algunas, no muchas porque son muchas. Bueno, la primera que tenemos aquí es Isaías 53, que son 12 versículos nada más. No quise seleccionar uno o dos porque me pareció todo el capítulo muy importante. Entonces, no sé quién quisiera leerlo, por favor. Isaías 53, lo tenemos en la pantalla. Yo, Rosy. Gracias. Aquí voy. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado de aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo.
Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Voy a pasar a la otra página, se me hace que falta todavía un poquito. Ok, ahí está. ¿Le sigo, Rosy? Sí, por favor, gracias. Por oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Estos versículos que acabamos de leer, este capítulo, pudiera ser motivo de un estudio completo, ¿no? Hay cosas maravillosas que estamos encontrando aquí, que estudiar, que profundizar, que meditar, pero relacionado a lo que estamos nosotros viendo ahorita, bastaría decir tal vez que esto fue escrito por Isaías aproximadamente 760 años antes de que sucediera, ¿no? Entonces, es claro cómo estaba todo perfectamente ya definido por parte de nuestro Dios, ¿verdad? De Elohim, de nuestro Dios, de Jehová. Estaba perfectamente ya definido de lo que iba a suceder y de la manera, era su plan maestro de cómo poder recuperar a sus amados hijos, ¿no? A través de Jesús, pero también a través de este intercambio, ¿no? Porque él fue esto, fue un intercambio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hay una concordancia profética maravillosa, ¿verdad? Encontramos aquí. Bueno, y entonces quisiera, de verdad, hablar mucho más de esto, pero ojalá que algún día tengamos oportunidad de revisar este capítulo a fondo. Tenemos acá otro ejemplo. Estos son cortitos, los voy a leer yo, sobre lo que estaba en las Escrituras. En Salmos 22, 16, 18. Dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Mateo 27, 32, 35. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cierne llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes.
y es la concordancia del salmo anterior. O sea, Mateo está ratificando y utilizando las mismas palabras que habíamos encontrado en el Salmo 22 por David, escrito por David, ¿no? Entonces, fíjense nada más, después de cuántos años estamos viendo exactamente lo que sucedió. Ese es lo maravilloso de nuestro Dios, eso es a quien nosotros servimos, en quien nosotros creemos, el poderoso de todo el universo, es Él puede hacer por su voluntad lo que Él quiera. Entonces, esto es maravilloso. Y seguramente Pablo en algún momento habló sobre esto a los corintios cuando llegó y les habló sobre las escrituras, ¿verdad? Sobre las escrituras, lo que sí existía en ese momento. Bueno, tenemos Oseas 6, 1, 2, y dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Muy bien. Sabemos que Oseas lo comentamos cuando platicamos un poco sobre la historia de los hebreos, desde Abraham hasta el tiempo de Jesús. Y sabemos que Oseas fue un profeta que habló básicamente hacia la casa del norte, hacia la casa de Israel. Básicamente todo es hacia la casa de Israel. Así que aquí está hablando sobre esa casa que pecó. Sabemos que la casa de Judá, algunos de sus reyes hicieron las cosas bien, pocos, pero sí, y la casa de Israel desde un principio falló. Entonces, o sea, le está diciendo, hay que volver al Señor, y Él nos desgarró por el pecado, ¿verdad? Porque adoraron a otros dioses, porque hicieron muchísimas cosas que desagradaron al Señor, en fin, no podemos entrar en todo eso. Entonces, Él, ¿qué hace? Permite que sean desterrados, permite que sean invadidos por Asiria, y Asiria decide empezarlos a quitar de ahí, sacar para llenar con gente de Egipto, etcétera, toda la parte del norte de Samaria. Y bueno, entonces viene lo que es la dispersión, ¿no? Entonces, pero él dice, Oseas, que es un profeta maravilloso de cómo va a regresar esta casa o el hijo pródigo. Dice, venid, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, sí, eso sucedió, pero Él los va a sanar. Él los ha herido, pero nos vendará. Y entonces dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantaré y viviremos delante de Él. Nótese cómo todo lo referente a la resurrección es de 3 días, ¿no? También sería un tema muy interesante para escudriñar más. Está la situación de Jonás, ¿no? Que también fueron 3 días. Está la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está en Ezequiel, ¿no? Esta parte de cuando viven los huesos secos, ¿no? En fin, entonces, aquí también en Oseas estamos viendo la parte de cómo también por la misericordia del Señor, por el perdón del Señor y por su gran amor, Él va a resucitarnos y nos va a levantar y viviremos delante de Él. Ay, disculpe que no apaguen esto. Tenemos otra más. Es tan difícil, hermanos, a veces yo encontraba escritura tras escritura y decía, o sea, poder clasificar cuál sí pongo, cuál no pongo, de cuál habrá hablado Pablo, cuáles habrá dicho a ellos, ¿no? Para que ellos se convencieran, pero bueno, elegí algunos y dije, bueno, estamos en el estudio, vamos a profundizar un poquito. Vamos a ver otra escritura donde nos habla también de esto, y esta me encanta porque hace como todo un recorrido cronológico, Pablo, sobre la vida de los hebreos, y fíjense cómo termina. No sé quién la quisiera leer, esta es un poquito larga. Ah, no, perdón, este es de 2, nada más. ¿Alguien la quiere leer? Recuerden que estamos reforzando el testimonio de las escrituras sobre la resurrección de Jesús y por ende la resurrección de todos los creyentes. Bien, si alguien no levanta la mano, aquí voy. Hechos 13, del 13 al 15. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia,
Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ok, muy bien. Sí, sí, va a continuar, Meche, ¿eh? Bueno, aquí, bueno, traté de ilustrarlo y señalar mucho, porque la otra vez hablábamos de las evidencias, ¿no? De que ellos se juntaban solamente en el día de reposo y en la sinagoga. Entonces dicen, en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Se leyó la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga. Y estamos hablando de algo que ya hacía Pablo después de la muerte de Jesús, lo cual nos confirma que todo esto también Jesús lo hacía. Nada más es un comentario, ¿no? Sobre esas inquietudes que de repente traemos. Muy bien, adelante, hermanita, por favor. Entonces están en la sinagoga y él dice, ¿quién quiere exhortar? ¿Quién quiere hablar? Dice el presidente de la sinagoga. Entonces, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. muy bien. Amén. Wow, amén, amén. Y fíjense qué maravilloso es estos versículos, este capítulo, porque Pablo entonces se levanta cuando se solicita que alguien haga alguna exhortación, algún comentario. Pablo se levanta y él habla, ¿no? Da toda esta como parte como cronológica de la historia de los hebreos, ¿no? Y va confirmando todo
hasta el momento precisamente de cúspide, ¿no? Que es cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y que todo estaba completamente profetizado. Entonces, seguramente, fíjense, este es Pablo hablando en una sinagoga, ¿no? En día de reposo, donde se lee la ley, pero bueno, no estamos ahorita en ese tema. Pero fíjense qué interesante ver que si esto es lo que él hablaba, cuando él estableció las iglesias es de lo que él hablaba. Él hablaba de la historia de los hebreos y cómo se conformó este pueblo y cómo este pueblo llegó hasta Tierra Santa, cómo fueron destruidas estas ciudades de Canaán y fueron repartidas a las 12 tribus de Israel, las tierras que ahí estaban. Y después cuando pidieron, cuando se manejaban a través de jueces, ¿verdad? Y luego pidieron reyes y luego o sea, él habla de todo lo que, ¿se acuerdan que alguna vez vimos toda esta parte de la historia de los hebreos desde Abraham hasta Jesús? Básicamente, y yo no había visto esto, déjenme decirles, cuando me tocó dar el otro estudio, entonces, pero aquí viene como un resumen maravilloso, ¿no? De todo esto. Pero lo que a mí más me aclara, y no sé a ustedes, es que precisamente es esto de lo que se hablaba, que hablaba Jesús. Es esto de lo que hablaba Jesús. Porque es de lo que de quien Pablo tuvo que haber recibido. Acuérdense que dice, yo os he predicado, os he enseñado, y de lo que yo recibí directamente, conforme a las Escrituras. Él lo recibió directamente de Jesús, toda esta historia de los hebreos, y cómo Jesús iba a resucitar, porque él mismo, Jesús, se lo dijo a los discípulos, que iba a resucitar al tercer día. Esto es de lo que se hablaba, hermanos. Esto es como se conformaron las primeras iglesias y que después decidieron que se llamaran cristianos, pero esta es la base de la información que ellos tenían. Y tocándolo ya con respecto a esto, es, bueno, con respecto a la resurrección de los muertos, seguramente es algo de lo que también se le habló a los corintios, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice en el 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, esto es lo que él recibió, incluso lo manifestaba en las sinagogas, ¿cuántas veces lo habrá dicho? No sabemos, pero seguramente mucho. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, este es un testimonio que se está dando sobre las Escrituras mismas, ¿no? Así que llevamos hasta ahorita, en estos 4 versículos, el testimonio mismo de la iglesia. Dijimos que estamos en la parte del 1 al 11, donde Pablo está reforzando la doctrina de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y por ende, la resurrección de ellos, de los corintios, porque hay un enlace que vamos a ver más adelante, y lo repite varias veces. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Hay un enlace que no se puede quitar, no hay, eso es así, tal cual. Entonces, él les está diciendo precisamente esto, o sea, él empieza hablando de este contexto, es el testimonio de la iglesia, aquí estamos nosotros, hemos sido transformados, hemos visto milagros en nuestra vida, el Señor se ha manifestado con nosotros de diferentes maneras. Acuérdense que ellos hacían milagros y señales también, los apóstoles, ellos tenían esa posibilidad a través del nombre de Jesús. Entonces hay un testimonio de la iglesia y luego les dicen en el 3 y el 4, hay otro testimonio que es el de las mismas Escrituras. Está reforzando toda la doctrina de la resurrección de Cristo para luego entrar a que ellos creyeran, pero con un sustento que él estaba dando como detrás, ¿no? Previo, de que realmente esto había sido así y por qué ellos iban a resucitar también, ¿no? Entonces, son 5 para las 11, voy a entrar nada más a ver el tercero, que se llama, en el 5.8, 1 Corintios 15, 5.8, entraríamos al testimonio, otro tipo de testimonio para que ellos creyeran vehementemente en esto, es el de los testigos oculares, ¿no? Y entonces en el versículo 5 y 8 dice, y además de que está todo escrito, ¿verdad? Está en las Escrituras, y además apareció a Cefas, y después a los 12,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Vayan, pregunten, ¿no? Tal vez dijo eso, no sé. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí está dando otro testimonio para que ellos de verdad refuercen esta doctrina de la resurrección de Jesús, ¿no? Y este testimonio es a través de testigos oculares, del 5 al 8. Bien, voy a dar nada más esta introducción para la próxima clase. Bueno, entonces, estamos hablando aquí de testimonios presenciales o oculares. Aquí yo señalé varios. Los que están en rojo, hermanos, son los que Pablo menciona aquí en el capítulo 15, en estos versículos del 5 al 8. Cefas, que es Pedro, discípulos reunidos en el aposento alto, que fue la primera aparición que hubo cuando no estaba Tomás, a más de 500 hermanos, a Jacobo, hermano de Jesús. Había muchos Jacobos. La mayoría de los teólogos afirman que se refería a Jacobo, el hermano de Jesús, y vamos a ver por qué. Y luego también Pablo les dice a muchos hermanos durante la ascensión de Jesús, creo que este no, ¿verdad? Creo que este no está escrito. Aquí, esto es un horror mío. A todos los apóstoles apareció a Jacobo. Sí, no, este no. Entonces vamos rápidamente a ponerlo en otro color. Este no es. Entonces, bueno, yo después le cambio el color, pero este no está dentro de lo que él menciona en estos versículos del 5 al 8. Sin embargo, cuando estaba yo preparando el estudio, bueno, me encuentro con otras apariciones también importantes, ¿no? Y yo nuevamente digo, bueno, ¿los pongo o no los pongo? Y dije, pues vamos a ponerlos. Entonces, en el estudio bíblico de la semana que entra, vamos a retomar todos, de alguna manera, poquito, pero de todos, porque, por ejemplo, yo conocí el de María Magdalena y otras mujeres, conocí el del Camino de Maús, el de Pedro no lo tenía muy claro, el de reunidos en el aposento alto sí, en el aposento alto la segunda ocasión cuando ya está Tomás también, es muy conocido, ¿verdad? Cuando le pone sus manos adentro de las heridas. El de a 7 discípulos en el mar de Tiberias conocía muy poco. No conocía nada de cuando se le presenta a los 11 discípulos en el monte de Galilea. ¿Se acuerdan que los ángeles le dicen a María Magdalena y a las otras mujeres les dicen, avísale a Pedro que el Señor ha resucitado y diles que él va frente a ellos para que se vean en Galilea, ¿no? Entonces sé que hay otra aparición de Jesús. Y luego a más de 500 hermanos, a Jacobo, hermano de Jesús, a muchos hermanos en la ascensión, ¿verdad? Y a Saulo de Tarso. Entonces, así que el próximo estudio revisaremos todos un poquito, entendiendo que estamos en la parte del testimonio presencial o ocular del primer conjunto de 11 versículos, donde estamos reforzando, o Pablo está reforzando la doctrina de la resurrección de Jesucristo, la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Pues yo creo que aquí lo dejo, Meche, porque son las 11 y pues este es un tema extensísimo, ¿no? El que sigue. Gracias. Sí, muchas gracias, Rosalba. No cabe duda que yo me siento como que voy en una película o como que voy caminando de la mano de Jesús, de la manera como lo estás dando. Muchas gracias también a Elizabeth. Muy hermoso, siempre de mucha edificación. La palabra siempre edifica y como dice, reconforta, ¿verdad? Y nos hace seguir adelante sabiendo que mientras más sepamos es maravilloso, ¿verdad? Porque también el Señor los puede utilizar para bendición de todo, nuestra y de todos los demás. Y bueno, finalmente somos el cuerpo de Cristo. Sí, muchas gracias, Rosalba. ¿Alguien que quiera comentar qué se está llevando con este inicio de el capítulo número 15?
Tal vez yo les quisiera preguntar si este nivel de profundidad está bien. A veces yo suelo ser como media obsesivona en que quiero que quede, pero sí vamos a profundizar en algunas cositas y tal vez nos va a llevar unas 2 o 3 semanas, pero no sé qué les parezca. Tal vez es una pregunta que yo quisiera, bueno, hacerte a ti, Meche, como principal del estudio, y pues también a mis hermanas, ¿no? Está bien, Claro. una profundidad. Sí. Mayor profundidad. Sí, no, yo pienso que mientras más profundo es más entendible, y también pienso que a través de profundizar y de reflexionar todo este tipo de cosas, vamos aprendiendo muchísimo más. Entonces yo pienso que está perfectamente bien así como lo estás presentando. Patti Cervantes, ¿qué te llevas con esto que estamos escuchando, que es tan enriquecedor, mi preciosa? ¿Estás por ahí? ¿O Ara, Araceli, Jackie? Yo, Araceli. Bien, Ara. A mí me encanta la manera en que Rosy nos está explicando, está escudriñando la palabra de una manera muy, muy precisa. Me encantó la introducción porque es un panorama general de lo que luego íbamos a ir viendo detenidamente. Y bueno, pues este tema de la resurrección es algo hermoso, y aparte de hermoso es como confirmar nuestra fe, alentarla, motivarme a mí en lo personal a invitar a otros a que pudieran valorar y dimensionar el gran favor que Dios Padre nos hizo y nos está haciendo por habernos permitido ser testigos de la resurrección del Señor. Este tema a mí me parece que la profundidad que le puedas dar, Rosy, sí, para mí va a ser un verdadero regalo. Está siendo un vehículo de nuestro Padre para que nosotros podamos entender y podamos aquilatar algo tan precioso, invaluable, milagroso. Yo creo que tiene muchos adjetivos en el que es completamente, como tú nos dijiste al principio, es la seguridad de que esta es una verdadera fe. Como dijiste tú, o sea, en otras corrientes, en el budismo, todos estos que ni conozco muchos, pues están muertos, ¿no? Las personas que los guiaron, y que no les quito nada de sabiduría ni de iluminación, nada, o sea, todo está bien, pero pues están muertos. Y el nuestro está vivo. O sea, qué maravilla, cómo agradecer, cómo bendecir, cómo inclinarme y honrar este regalo, esta bendición. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Meche. Sí, gracias a ti, Arita. Mil gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Como bien dice Sara, no cabemos del gozo, ¿verdad? De saber de la resurrección de nuestro amado Jesús y todo lo que conlleva dentro de todo eso, un plan perfecto hecho por Dios Padre. Muchas gracias. Yo un comentario de agradecimiento por estar en este estudio. Gracias, porque la verdad sigo aprendiendo. No cabe duda que uno nunca deja de aprender en las cosas de nuestro Padre. Y puedo ver el amor tan grande que el Señor nos tiene, ¿verdad? Y cómo nos confirma a través de Pablo aquí, que seamos constantes, que seamos diligentes en la palabra, que sigamos ahora sí como esa carrera, ¿verdad? Que tenemos por delante. Y pues que nuestro trabajo, todo esto que estamos aprendiendo no es en vano, como lo dice Pablo, ¿verdad? Y en Primera de Corintios, que sigamos en esta obra, que es una obra eterna,
que a lo mejor ahorita no podamos ver mucho por nuestra visión, por vivir en este mundo, ¿verdad? Corrupto, pero que tenemos esa esperanza firme en nuestro Señor. Y así como usó a Pablo, puede seguir usarnos a nosotros, ¿verdad? Y ser constantes sin importar las barreras que tengamos que hacer. Y gracias a Rosalba, porque sí, me encanta a mí profundizar, darnos un clavado en esas palabras de nuestro Padre y gozarnos en encontrar todo eso, ¿verdad? En la profundidad de su palabra, encontrar, porque creo que ahí es donde está la clave de poder transformar nuestros corazones, porque ahorita, como dice también él, ¿verdad? Que vivimos como en espejo, vemos como espejo, ¿verdad? Entonces, creo que el Señor premia esa fidelidad, esa disciplina en nosotros, ese hecho de ser constantes en la palabra, de Él ve esa hambre que tenemos nosotros por aprender, no por la simple letra, no por el simple conocimiento de querer saber más, sino porque tenemos necesidad de Él, de saber ver responder, sí, porque no, muchas interrogantes de por qué muchas cosas que nos pasan, pero también de conocer ese Padre amoroso. Y creo que uno de los premios estando aquí en la tierra es que hay revelación en nosotros. Y gracias, Rosalba, porque Dios ha dado esa revelación, y así como a todas y cada una, Liz hoy también, a cada uno a su manera, y creo que nos edificamos unas a otras al estar aquí. Gracias. Gracias. No cabe duda, como dices, que cada uno somos tan diferentes, es como lo que dice Pablo, ¿no? Que se necesita de todo, del ojo, la nariz, la boca, las manos, los pies y demás, porque somos un cuerpo, ¿no? Que estamos aprendiendo para la honra y gloria del Señor. Muchas gracias, Jackie. Rosy Rico, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. ¿Quieres aportar algo, preciosa? Gracias, Meche. Sí, yo, bueno, primero que nada agradezco a Liz todo su esfuerzo que estaba haciendo, porque es muy complicado cuando estás dando algo y por la tecnología o por la enfermedad aparte, puedes darlo como tú quisieras, pero yo agradezco mucho tu esfuerzo, Liz, y también agradezco a Salva por las palabras que Dios pone en su corazón. Bueno, primero que nada me gustó mucho lo que dijo Liz, que todo está basado en el amor. Procuremos que los dones sean para edificación, no para mi edificación, es para edificación de los demás. Y que todo tiene un orden, una claridad, y debemos de, si tenemos un don, aplicarlo con humildad, ser humildes y ponerlo en práctica. Todo eso me gustó mucho. Liz, muchas gracias. Y Rosalba, también me gustó con lo que empezaste, que lo que dijiste, creo que lo dijo MacArthur, que no hagas que la Biblia diga lo que quieras que diga, sino interpretar la Biblia, desmenuzarla, pero como Dios nos la está dando. Primero, pedirle al Espíritu Santo para que la Biblia no sea interpretada como yo quiero, que la interprete como Dios me está dando esa palabra, ¿no? Y bueno, sí, todo está ahorita en lo que estás platicando, basado en el Antiguo Testamento, porque, como dices, no estaba todavía escrito el Nuevo Testamento. Pablo habla de su testimonio, y como él dio y recibió la palabra, también quiere que nosotros la recibamos, que retengamos la palabra en el corazón y en la mente. Y así como dice la palabra, comprender lo que es el Evangelio, lo que es lo que Dios nos está dando, lo que Cristo sacrificó por nosotros, que Cristo dio su vida por nosotros y que fue sepultado y que fue resucitado, y que nosotros también vamos a ser resucitados como Cristo no lo dice, ¿no? Que Él es nuestra salvación, pero que debemos de creer
y que si creemos, seremos y retenemos su palabra, Dios nos va a salvar, ya somos salvos, pero debemos de seguir creyendo, como dicen las Escrituras. Esto se basa en todo lo que dicen las Escrituras, y Pablo dice, lo que estoy transmitiendo es lo que dicen las Escrituras, no lo que digo yo. Y eso pues también se me queda a mí, que fue Cristo quien murió por nosotros, no los demás, no lo que la demás gente crea, sino lo que dice aquí, y que aparte que fue escrito de casi 700 años antes de que sucediera, ¿no? La verdad, yo también me maravillo de todo el gran amor que tiene Dios por nosotros, de cómo nos transmite la palabra y de que debemos de creerla como es. Que ese discurso que dio Pablo, pues es recordar todo lo que Cristo ha pasado por nosotros, y debemos de dar gracias por ese testimonio que nos da, y guardarlo en el corazón y aplicarlo, ¿verdad? Gracias mucho. Exactamente, gracias mi Rosy, bienvenida. Gracias. Ya los extrañamos mucho, pero sabemos que Pepe pronto estará también con nosotros. Muchas gracias. Y como bien dices, recibir la palabra, pero también pues hacer la vida en nuestra vida, ¿verdad? Entonces esto es cuestión de reflexionarla y de vivir gozosos por ese plan perfecto del Señor, por su amor, su gran misericordia y por el sacrificio de Jesús en la cruz para todos nosotros, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario de con qué se queda en esta mañana? Yo, Meche, a Sí. mí se me pasó hace un momento agradecerte, Liz, tu esfuerzo. Verdaderamente lo valoro mucho porque todavía se te oye delicada de tu garganta, y pues hiciste un gran esfuerzo por facilitarnos el estudio de hoy. Si bien el internet falla, nada de qué sentirnos mal porque a todos nos falla algún día, y estas modernidades, así como nos dan bendiciones, también nos sacan sustos porque hacen lo que ellos quieren. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad, muchas gracias. Deseo de corazón que ya estés recuperada, que te sientas bien y que tengas tiempo para descansar y recuperarte totalmente. Muchas gracias. A mí me clarificó muchas cosas lo que tú nos estuviste enseñando hoy, la manera en que los dones del Señor, pues yo creo que como tú nos dijiste, todos son importantes. La cosa es usarlos, o sea, reconocerlos, aprender a usarlos, y siempre, siempre para gloria del Señor. Y que no ponga yo que no me ponga yo, sino que ponga al Señor como Él. Él es el que habla, Él es el que da, Él es el que ama, porque así es. Te agradezco mucho, Liz. Muchas gracias y que te recuperes. Muchísimas gracias por tus palabras, siempre animan. Yo siempre comento que no somos expertas, ¿verdad? Siempre hay tanto por aprender, y pues el secreto es ese, poner el corazón primero para Dios y después para los oyentes, porque al final es un aprendizaje tan hermoso también para las que damos estudio, que Dios nos permite hacerlo. Es una gran responsabilidad, pero también una enorme bendición poder hablar de la palabra de Dios, que es Él mismo, ¿no? Sabemos que Él es su palabra, y que por eso es tan veraz, tan perfecta, tan maravillosa, como lo mencionaba Rosalba, ¿no? La maravilla de todo lo escrito desde hace tantos años, y tan perfecto y tan real, y que jamás se va a contradecir, porque pues es Dios mismo. Entonces hablar de Dios, de sus maravillas, de nuestro Señor Jesús, pues es una gran bendición, y siempre nos llevamos tanto de Él. Y pues muchas gracias por sus palabras. Gracias a Dios ahí la llevamos, ya recuperándonos. Espero en Dios que así sea. Esto es como una montaña rusa. Hoy nos sentimos bien y mañana
tal vez no tanto y así vamos, pero esto llegará a su fin en algún momento y pues gracias a Dios que vamos bien. Amén, amén, así sea, Liz. Muchísimas gracias. Yo sé que eres una sierva fiel que con tanto gusto y tanto amor preparas los estudios y como dijo Ara, a veces el internet o las situaciones del mundo, ¿verdad? Por circunstancias pudiesen opacar, pero a la palabra nadie la opaca, a nuestro hermoso Dios jamás será opacado, a nuestro Jesús tampoco, y el Señor conoce las intenciones del corazón de cada una, ¿no? Entonces, mi corazón se goza por todo el equipo de instructores y ya vendrán nuevos, y es algo tan maravilloso porque como acabas de decir, al hacer los estudios, es de gran bendición para el que los oye, pero para el que lo está preparando, Dios está hablando constantemente en el momento en que estás estudiando, en que estás buscando, en que lo estás escribiendo. Entonces, muchas gracias y qué bueno, Liz, que ya te sientes mejor de cualquier manera, a seguirse cuidando junto con tu marido. Gracias. Sí, al contrario, gracias a Dios. Gracias, gracias. Pues alguien más que quisiera hacer algún comentario sobre este estudio. Bien. Bueno, Ana, ¿nos pudieras despedir en la oración, porfa? Claro, ¿dijiste Ara? Sí, Arita, Araceli. Ok, sí. Perdona, es que dije sí, oí bien o no. Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Señor, nos ponemos en tu presencia. Aquí estamos. Y no solo estamos de cuerpo, sino estamos de corazón. La fe que tenemos en tu palabra, el amor con el que la recibimos, nos hace voltear a tu misericordia. Nos hace voltear a todo lo maravilloso que quieres darnos y que nos has dado desde el inicio de la historia de los tiempos. ¿Cuántos años han pasado de la presencia de Jesús en este mundo? Y seguimos aquí, queriendo aprender, queriendo saber, queriendo descubrir a través de tu palabra todos esos dones, todo ese amor, toda la gracia con la que nos donas día a día. Señor, por favor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras omisiones, que son muchas y que muchas veces las cometemos con inconsciencia, por no tener presente siempre tu amor en nosotros. Por favor, perdónanos. Te damos gracias, gracias por todo lo que nos das, por todo, desde el momento en que abrimos los ojos y recibimos ese primer respiro conscientemente, ese aire que nos mantiene vivas. Desde ese momento, Señor, todo lo que tenemos, el cielo azul, el trinar de los pájaros, el verde de los árboles, las flores, nuestros hermanos con los que convivimos y aún con los que no convivimos, por todo lo que nos das a cada momento. Te pedimos por todos nuestros enfermos y por todos los enfermos del mundo. Por favor, llena su corazón de fe, de esperanza, de confianza en ti y en tu amor. Señor, te pedimos de corazón por esos conflictos que están apareciendo en el mundo y que son por la falta de la presencia de tu amor, no porque tú no se los des, sino porque se cierran los corazones. Por favor, abre sus corazones y no permitas que haya más daño del que está habiendo ya en estos días. Oriéntalos, Señor, dales luz y a nosotros danos fuerza para que nuestras oraciones lleguen a ellos y les den paz y les den confianza en que sus conflictos se pueden solucionar con paz, con amor, con fe. Te agradecemos mucho el estudio de hoy, el que Rosy
y Elizabeth nos hayan facilitado acercarnos un poco más a tu palabra y a lo que tú nos quieres decir. Gracias, Señor, por todo. Gracias por sus vidas. Te pido por sus familias, por su salud, por la abundancia de bienes, porque nos bendigas a todos como nos bendices a cada momento. Te amamos, Señor. Te amamos aunque somos tan humanas como tú nos creaste. Permítenos que nuestro amor sea cada vez más puro, cada vez más fino, cada vez más parecido a ti. Gracias, Señor. Gracias por todo, por este estudio y por mantenernos en este grupo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Araceli. Bueno, pues muchísimas gracias. Un beso, un abrazo. Les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno, a sus esposos, a los hijos. Los ponemos en las manos del Señor para que Él haga la obra en cada uno de ellos como lo está haciendo en la nuestra, y seguimos estudiando y escudriñando y aprendiendo, porque esto nunca se acaba, ¿verdad? Es maravilloso. Gócense en la presencia, en la alabanza, en la búsqueda, en cantarle a Dios, en bailar. De veras hay días que quiere uno, bueno, está tan eufórico, ¿verdad? Porque el Señor nos da ese gozo aún en medio de cualquier prueba o situación. Les amo, les bendigo y nos estamos viendo con el favor de Dios dentro de 8 días. Gracias a todos por su participación. Rosalba, muchas gracias. Elizabeth, mil gracias. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Mil gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias. Nos vemos. Bye. Dios les bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias a Dios, les vaya muy bien esta semana. Bye. Gracias, mi Berito, Luzma, Odascuaga, gracias, gracias. Ustedes, Gracias, Rosy, bienvenida, ya te extrañábamos. Bye, bye.